Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro culto de adoración a Dios. El día de hoy, 28 de febrero del 2021, estamos llegando ya a la transmisión número 50 de transmitir a través de estos medios. Y bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes, que podamos estar juntos como iglesia, alabando el nombre de Dios, glorificando su grandeza. Tenemos el día de hoy unos hermosos cantos, también un hermoso mensaje. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios, así como venimos estudiando el libro de Filipenses. Bueno, pues el día de hoy arrancamos con un nuevo libro. Vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses y hoy estaremos estudiando la introducción acerca de este libro. Así que, pues, queridos hermanos, creo que el día de hoy va a ser un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estén ahí cómodos en su casa, llámele a toda su familia para que estén todos juntos reunidos como iglesia, como familia, para poder exaltar el nombre de Dios. Y bueno, pues antes de que oremos y pongamos este culto en sus hermosas manos, vamos a abrir la Biblia, vamos a tener nuestra lectura congregacional y yo quiero pedirle si por favor me ayuda abriendo su Biblia en el libro de Salmos capítulo 46, por favor, si me ayuda a encontrar este libro, Salmo 46. Y cuando lo tenga, póngase de pie, por favor, para que juntos demos lectura a la palabra de Dios.
Voy a comenzar leyendo el versículo 1, le voy a pedir que usted ahí en casa con su familia me ayude a leer el versículo 2 y así nos vamos alternadamente hasta llegar al versículo 11 de este capítulo. Y dice la palabra de Dios, Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios le ayudará a clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tome su lugar, querido hermano, y qué hermosas palabras acabamos de leer. Que nuestro refugio, nuestra fortaleza sea siempre ese Dios. Sea nuestro Dios, el Dios a quien venimos el día de hoy a alabar y a exaltar su grandeza. Vamos a orar, por favor. Bendito Señor y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, Padre, en esta mañana, porque mi Dios nos ha permitido poder llegar hasta aquí, mi Dios, a una semana más de nuestro culto de adoración. Gracias, Padre, porque mi Dios nos tiene aquí como iglesia para poder exaltar su grandeza. Y mi Dios, queremos agradecerle también por la lectura bíblica que acabamos de tener, Señor, que nuestro descanso, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro consuelo sea solamente usted y la persona, mi Dios, de Jesucristo. Padre, ponemos en sus manos el culto del día de hoy, bendiga las alabanzas, bendiga la predicación de hoy, y bueno, Padre, que su palabra llegue, mi Dios, a nuestros corazones y que tengamos un corazón receptivo para, mi Dios, escuchar su palabra en esta mañana. Mi Dios, tan agradecidos estamos, bendiga este culto en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, quiero pedirle por favor a mis hermanos Pablo e Ivonne si pueden pasar para dirigirnos en este primer bloque de cantos. Y posteriormente viene nuestro pastor para compartir la predicación en esta mañana. Buenos días, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Esta canción se llama En la casa de Dios y me encanta porque dice vamos a celebrar su amor. Y todos los días debe ser para nosotros una fiesta en cuanto al hecho de que Jesús nos demostró su amor en aquella cruz. Y de eso habla, que hay que celebrar y alegrarnos juntos como hermanos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios y alegraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Por eso la anhela
corazón anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y bueno, hermanos, el siguiente canto es uno que aprendimos hace 2 semanas, pero me gustaría que lo repasemos. Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero, ya mi mundo estaba casi destruido. Qué triste fue la soledad, pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste. Por tu gran amor siento paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Yeah. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día. Quiero darte gracias con esta alabanza y mostrar al mundo tu luz de esperanza. Tu palabra nunca volverá vacía. El creer en ti es una garantía, yo lo sé. Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mal no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Yeah. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, te entrego seguro estoy, de noche y de día. Otra vez. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Hola mis hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana en que puedo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición porque ya terminamos la serie de la carta a los Filipenses y que seguramente fue de mucha bendición para nosotros. Cuántas enseñanzas, cuántas reflexiones, cuántos consejos pudimos obtener de la palabra de Dios. Y qué hermoso poder continuar estudiando la palabra. Y estamos todavía en el tiempo de pandemia, sin embargo, es un tiempo especial donde solamente nuestra esperanza está en el Señor. Y gracias a Dios que tenemos su palabra. Y vamos a empezar una nueva serie de predicaciones en la carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses vamos a empezar el día de hoy. Así que
Vamos a ponernos cómodos y vamos a tomar nuestra Biblia. Y bueno, antes de iniciar quiero que oremos, que pongamos este tiempo en las manos de Dios para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Inclinamos nuestro rostro y oramos, hermanos. Bendito Dios, nuestro Padre, gracias porque es un gran privilegio poder estar contigo en esta mañana, poder tener comunión unos con otros como iglesia y como hijos tuyos, Señor, esperar que tú hables a nuestros corazones y que tu palabra, que es viva y eficaz, quede arraigada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que, terminando de escucharla, Señor, podamos hacer planes para ponerla en práctica. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque solamente tú puedes hacer cosas maravillosas que hasta el día de hoy has hecho en nuestra vida, nos has sostenido, nos has sustentado, y te agradecemos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y ahí vamos a preparar nuestro texto del versículo 1 al 13, vamos a estudiar en esta mañana. Y el tema que vamos a ver es la fundación de la iglesia en Tesalónica. Y el título que le he puesto es Tesalónica, una iglesia ejemplar. Primera Tesalonicenses tiene 5 capítulos, 89 versículos que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas. Y en esta carta Pablo escribe a los tesalonicenses y les da instrucciones que son vitales para una iglesia sana. Y pienso que nosotros debemos ser una iglesia sana, que cumpla con la gran comisión, y estamos en tiempos especiales donde se hace ya obligatoria la predicación del Evangelio. Mucha gente está padeciendo, sufriendo por diferentes razones. Sin embargo, hay que predicarles el Evangelio. Y nosotros quisiéramos en realidad tener esas características de esta iglesia sana, y que todos los que podamos compartirles el Evangelio también tengan una vida sana espiritualmente. Tesalonicenses es una iglesia ejemplar, y es importante saber lo que fue la ciudad, cómo fue fundada la iglesia, y el contenido de la carta también. Pero es necesario que veamos el trasfondo para saber cómo nació, cómo creció una iglesia ejemplar como lo es allí la iglesia de Tesalónica, y poder darnos cuenta todo lo que significa fundar una iglesia. Pero quiero decirles que pocos nos detenemos en pensar si esta carta fue enviada a una iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Pocos nos preguntamos cómo era aquella ciudad, cuándo se fundó, cómo lucía aquella iglesia. Y esta iglesia a la que Pablo le envía esta carta, ¿cómo nació? ¿Cómo serán sus características? ¿De qué trata la carta? ¿Qué me voy a encontrar al estar estudiando esta hermosa carta? ¿Por qué está en el canon? ¿Por qué fue importante para Dios que la tengamos en este día y en esta mañana, que podamos meditar en ella? Quiero decirles que Pablo, en sus 3 viajes misioneros, contiene la descripción de cómo cada una de estas iglesias fueron plantadas. En su segundo viaje, Pablo salió de Antioquía. Era el lugar, el centro de operaciones de Pablo, porque ahí en Antioquía él salió a sus 3 viajes misioneros. Y bueno, allí él ya había marcado una dirección para salir en su segundo viaje misionero, y el Espíritu de Dios no le permitió continuar, y Pablo terminó en Tesalónica. Y antes de Tesalónica estuvo en Filipos, y luego estuvo en Galacia, luego en Éfeso, luego en Atenas, y bueno, algunos días también estuvo en Roma. De manera que el libro de los Hechos nos describe a detalle este movimiento de establecer iglesias que Pablo inició, la fundación de la iglesia de Tesalónica. Y en el libro de los Hechos nos ayuda a ver cómo, cuándo, dónde fue fundada esta iglesia, y así poder entender la importancia de lo que vamos a estudiar durante varios meses. Así que les invito a que le demos lectura ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, que es el trasfondo de poder conocer en realidad cómo fue fundada la iglesia en Tesalónica. Y bueno, dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Bueno, en este pasaje y en este trasfondo de lo que es la iglesia de Tesalónica, vamos primeramente a conocer qué era la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una de las principales ciudades de esa época. Era la capital de Macedonia. Cuando Alejandro Magno conquista el mundo, lo hizo en un tiempo muy corto porque murió a los 33 años. Y él murió precisamente por alcoholismo y por una tremenda depresión que pasó por su vida. Y cuando él muere, su reino es dividido en 4 generales. El primero fue Casandro, que llegó a reinar en la provincia de Macedonia. Y en aquel tiempo Roma conquista Macedonia, y cuando Roma conquista esa región, divide a Macedonia en 4 repúblicas. Quiero decirles que Tesalónica era la capital de una de esas 4 repúblicas que Roma acababa de adquirir. Y posteriormente Roma unió a esas 4 en una sola región e hizo de Tesalónica su capital. De manera que esta era una de sus capitales de aquel mundo antiguo, llamada Tesalónica. Y era un puerto comercial importante. Hoy en día sigue siendo lo mismo, y está localizada en una ruta importante. Estaba en una intersección entre 2 autopistas, y ahí creció, ahí se estableció. Se fundó 300 años antes de Cristo la ciudad de Tesalónica. Es una de las grandes ciudades que Cristo visitó, y en un lugar donde siempre ha habido visitantes desde el primer siglo hasta el día de hoy. Y Tesalónica nunca ha dejado de existir en los últimos 2000 años. El nacimiento de esta iglesia fue vital para que el cristianismo se estableciera como una de las grandes religiones mundiales, especialmente en una dirección hasta llegar a Roma, y ahí se esparció hasta llegar a su lugar, que fue Roma precisamente, y en otra dirección hasta llegar a Asia Menor, que hoy llamamos Turquía. Allí estaba Tesalónica en el año 42 a.C. Roma le concede la libertad bajo su tutela, y la colonia se iba a gobernar atendiendo sus propios asuntos siempre que se mantuviera debajo de la autoridad de los romanos. Desde luego que Pablo sabía lo que estaba haciendo. Cuando analizamos los 3 viajes misioneros, Pablo tiene una estrategia. Decidió visitar ciudad por ciudad, y cada ciudad era importante de aquel momento, y ahí dejar posiblemente una iglesia en cada lugar, porque sabía que de estos centros se podían plantar otras iglesias también. Desde luego que Pablo, a través del llamado que tenía, que le hizo el Señor Jesucristo en el camino a Damasco cuando él se convirtió, acerca de su ministerio, y bueno, ahí podemos ver que de esa manera Antioquía, que era el lugar donde Pablo iniciaba sus viajes misioneros, se desarrolló como la iglesia enviadora, misionera, y fue el centro de operaciones de Pablo.
Y Pablo sale en cada uno de sus viajes desde Antioquía, y Pablo quiere ir al sur, hacia Asia Menor, y el Espíritu de Dios se lo impidió. Y Pablo quiere ir a Asia, hacia Bitinia, y también el Espíritu de Dios se lo impide ir en esa dirección. Y Pablo llega a Troas, y llegando a Troas no sabe qué hacer, ni para dónde ir. Sin embargo, él siempre tuvo la dirección del Espíritu Santo, y ahí se le presentó una visión y ve a un varón macedonio, y le invitó a que le ayudara. Y Pablo entiende que Dios le estaba comunicando que fuera a una nueva dirección, y comienza ahí en Macedonia para iniciar iglesias en esa región. Y Pablo llega a un puerto que se ubica a 10 kilómetros aproximadamente de Filipos, y se dirige a la ciudad de Filipos. Ahí empieza a predicar la palabra de Dios. Pablo entendía que la dirección que Dios le marcaba era la que él debería de tomar. Tenía una estrategia en todo lo que hacía. Tenía un ministerio, sabía claramente hacia dónde iba. Y bueno, nosotros conocemos la historia de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, él salió sin saber dónde iba y llegó a cierto lugar sin saber dónde estaba y dónde había llegado. Sin embargo, Pablo, al contrario, sabía perfectamente lo que hacía. Era un hombre que era dirigido por Dios. Y en Filipos empieza a predicar a la orilla del río, y ahí se encuentra con Lidia, y ahí se establece la primera iglesia. Y Pablo pasó como 2 meses en Filipos, yo creo que un poquito más, unos 4 o 5 meses. Y eventualmente tuvo que salir porque las autoridades lo persiguieron, lo azotaron y lo metieron en la cárcel. Y una noche ocurrió un gran terremoto, y en medio de ese terremoto el carcelero piensa que todos los presos se han ido, y Pablo le dice: no te quites la vida, todos estamos aquí. Porque en aquel tiempo, cuando un carcelero dejaba ir a algún preso, pagaba con su vida. Sin embargo, Pablo le dice: no te quites la vida, aquí todos estamos. Y Pablo le habló de Jesucristo, y al siguiente día el carcelero se bautiza y toda su familia cree en el Señor Jesucristo, y Pablo es liberado de la cárcel y comienza a caminar precisamente hacia Tesalónica. ¿Cómo se fundó la iglesia en Tesalónica? Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Ahí fue acompañado de Lucas y Silas, y a Timoteo lo dejó en Filipos. Ellos se fueron a Tesalónica, 4 o 5 días de camino. Cuando llega a Tesalónica, inmediatamente lo que hace Pablo es buscar una sinagoga de los judíos. Él no está perdiendo el tiempo, sus planes no eran otros, no era irse de paseo a otro lugar, sino inmediatamente busca la sinagoga de los judíos, y por 3 días de reposo. 3 días de reposo, estamos considerando que eran 3 sábados continuos. Ahí Pablo les estuvo predicando a Jesucristo durante esas 3 semanas, y posiblemente estuvo ahí más tiempo, ya que trabajaba en su oficio. Todos sabemos el oficio que Pablo tenía, y en la carta a los filipenses les agradece el apoyo económico que recibía de ellos cuando estuvo ahí en Tesalónica, y después tuvo que salir de ahí porque también hubo una gran persecución. En el tiempo de estancia de Pablo en Tesalónica, pudo ver el fruto de su predicación, de la predicación del Evangelio, y qué maravilloso es cuando nosotros nos damos cuenta que el poder de Dios y de la palabra que se predica tiene el fruto que Dios desea tener. Tenemos que recordar que Pablo, cuando se despide de los efesios, les dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar. Porque la palabra sola sembrada es capaz de rendir frutos y hacer crecer la iglesia, y ese es el poder sobrenatural de Dios. Qué maravilloso es cuando nos damos cuenta verdaderamente el efecto que tiene la palabra de Dios en el corazón de las personas. Pablo, una vez que llega a la sinagoga con los judíos, él estuvo ahí, dice la Biblia, discutiendo, declarando, exponiendo, debatiendo,
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Porque ese era el ministerio que se le había encomendado al apóstol Pablo, la predicación del Evangelio, y lo hizo solamente basado en la palabra de Dios, basado en la Escritura. Porque Pablo conocía las Escrituras. Pero yo estoy seguro que Pablo, antes de ir a la sinagoga, él se llenó de la palabra de Dios, estuvo repasando todo lo que era la historia, todo lo que era la vida de Cristo, presentando evidencias precisamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo sabía y conocía y se tuvo que haber preparado para hablar lo que tenía que hablar. Dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Sin embargo, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué sucedió con ellos? Dice que algunos se llenaron de envidia. Veían cómo otros estaban atendiendo lo que Pablo decía. Estaban atendiendo la palabra de Dios que Pablo les estaba enseñando y ponían toda su atención a lo que él les mostraba a través de las Escrituras. Y dice aquí que se llenaron de celos, de envidia, y esto los lleva a hacer cosas terribles. Entonces dice que fueron a la ciudad y tomaron hombres ociosos y malos y los contrataron para que ellos pudieran hacer la acusación y el motín que se originó en la ciudad. Y se fueron a la casa de Jasón, quien estaba hospedando a Pablo y a Silvano. Silvano era Silas, el que menciona la Biblia, y puede ser que ahí empezaron a reunirse los que se habían convertido. Estos hombres malvados van a la casa de Jasón para encontrar a Pablo y a Silas, pero no lo hallaron. Y dice el versículo 6 y 7, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjense, todos pueden hacer sus marchas, mítines, protestas, feministas, diversidad de género, partidos políticos, pero no se trate del Evangelio porque ahí sí tenemos problema en hacerlo. Aquellos hombres alborotaron la ciudad y se llevaron a Jasón y a otros hermanos con ellos. La acusación se levanta contra Pablo y Silas. Es una acusación falsa, definitivamente. Es una acusación no de orden religiosa, sino política. Porque dijeron que Pablo estaba enseñando a que no obedecieran los decretos de César. ¿Y acaso esa era la enseñanza de Pablo? No. ¿Acaso esa es lo que Pablo estaba tratando de enseñar? Claro que no. Tesalónica está en medio de un alboroto por razones falsas. Pablo no está hablando de violentar las leyes, no está hablando de ir en contra del gobierno. Sin embargo, Jasón pagó una fianza por él y por sus hermanos y entonces los dejaron en libertad. Dice el versículo 9 y 10. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Entonces dice que buscaron a Pablo y le dicen a Pablo que tendría que salir de allí de Tesalónica. No puedes continuar en este lugar, y ellos, los mismos hermanos, lo enviaron a Berea, 80 kilómetros de distancia. Y llegando a Berea buscaron una sinagoga. Fíjense cómo Pablo llega a Tesalónica, busca una sinagoga, y ahora llega a Berea y busca también una sinagoga de los judíos. Pero aquí los judíos que estaban en Berea eran diferentes a los que estaban allí en Tesalónica. Dice, eran diferentes a los de Tesalónica porque eran más nobles. Y le dijeron a Pablo que ellos iban a cerciorarse de que lo que él les estaba enseñando verdaderamente era la palabra de Dios. Yo me imagino que tomaron a Pablo y le dijeron, Pablo, gracias por tus enseñanzas, pero nosotros vamos a cerciorarnos que verdaderamente es la palabra de Dios lo que tú nos estás enseñando. Y cuando los judíos que estaban en Tesalónica supieron que Pablo predicaba ahí en Berea la palabra de Dios, nuevamente se juntaron una multitud y viajaron hasta Berea y se fueron contra Pablo y contra Silas. Y Pablo y Silas tuvieron que salir de ese lugar también rumbo a Atenas y después regresaron a Corinto.
Silas y Timoteo se quedaron ahí en Berea. ¿Cuál es el contenido ahora de la carta? Pablo escribe la carta desde Corinto. Ahí estaba Pablo, cuando llegó a Corinto, empezó a escribir la carta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba preocupado por los de Tesalónica y les envía a Timoteo para saber cómo estaba la iglesia. Fíjense la preocupación de un hijo de Dios, de un líder, de un maestro, por aquellos a quienes les ha enseñado la palabra. Y desde luego que ahí tenía sus colaboradores y envió a Timoteo. Y cuando Pablo recibe el reporte de Timoteo, bueno, Timoteo va a Tesalónica y regresa con su mensaje. Y ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, quiero leerles el reporte de Timoteo que dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y dice el capítulo 2, versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el versículo 17 también dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Eso era el deseo de Pablo y los de Tesalónica también. Y cuando viene Timoteo con el reporte, Pablo fue consolado por la fe de los hermanos allí en Tesalónica. Y Pablo empieza a escribir la carta, esta primera carta a los tesalonicenses, por lo que él se enteró de parte de Timoteo. Y Pablo quiere animarlos a que continuaran su labor a pesar de toda la oposición que ellos tenían ahí en Tesalónica. Sin embargo, Pablo les dice, ustedes saben cómo estuve ahí entre ustedes cuando fui la primera vez. Trabajé con mis propias manos, no quise recibir nada de ustedes, ningún salario, ninguna paga, no quise ser carga a ustedes. Sin embargo, viví de una manera humilde por ustedes. Y todo el comentario que ustedes están escuchando no son ciertos, porque por un lado tenían comentarios muy diferentes de la gente que estaba ahí persiguiéndolos con respecto a la persona de Pablo. Sin embargo, en Tesalónica la gente le dijo a Timoteo, Pablo, ahí en Tesalónica la gente está diciendo que tú tienes una enseñanza falsa acerca de la segunda venida del Señor. Porque hay algunos que dicen que traen una carta tuya donde tú les dices que el Señor ya vino. Y Pablo trata de corregir todas estas confusiones que la iglesia tiene con relación a la segunda venida de Cristo. En esta primera carta, Pablo les escribe precisamente en este tema de la segunda venida de Cristo. Por eso esta es una carta importante, porque habla de la venida del Señor y es necesario entender el trasfondo y la historia. Entonces, vamos a entender mejor el contenido de la carta cuando sepamos cómo fue constituida esta iglesia ahí en Tesalónica. La ciudad, las circunstancias, las dificultades, la oposición, lo que costó fundar esta iglesia. ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta? Porque la carta es importante para la vida de la iglesia porque tiene temas doctrinales, tiene temas fundamentales de la iglesia, no habla de la inspiración, habla de la autoridad de la palabra de Dios. Nos dice cuáles son las responsabilidades de sus líderes. Nos informa cómo debe de honrar a esos líderes cuando llevan una responsabilidad. Instruye a las ovejas también de la congregación cómo deben llevar sus responsabilidades como ovejas. Y esta carta es fundamental para la salud espiritual de la iglesia. Nos ilustra la necesidad de discipular a los miembros de la iglesia que pecan, y también la doctrina de la Trinidad, la divinidad de Cristo, la doctrina de la salvación basada en la muerte y sepultura de Cristo. Nos habla de la santificación y de la fidelidad de Dios. Habla de la importancia del trabajo que alguna persona tiene que estar desarrollando, y no habla de pastores y de diáconos, sino más bien de hermanos que también no tienen quizás un nombramiento en la iglesia, pero tienen una gran responsabilidad dentro de la obra del Señor. Quiero decirles que había ahí mucha influencia judía que se opuso al establecimiento de la iglesia. Una iglesia que creció y fue de gran testimonio
y que esperaban con mucho deseo la venida del Señor Jesucristo. Era el motivo de su ánimo, de su amor, de su entrega, de su vida. ¿Por qué? Mis hermanos, quiero decirles que porque el cristiano que espera en el regreso del Señor Jesús no tiene lugar para ídolos en su corazón. Ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este era el tema de conversación generalizada cuando Pablo y sus compañeros fueron a Tesalónica. También fue del dominio público, pues había existido una verdadera transformación en las vidas de muchas personas. Se habían convertido a Dios abandonando a los ídolos paganos y habían dado su voluntad a Dios como esclavos. Pero tenemos que recordar que se convirtieron a Dios y abandonaron a los ídolos. No es que ellos abandonaron a los ídolos y luego se convirtieron a Dios. No es que se cansaron de los ídolos y decidieron dar una oportunidad a Dios. No, sino que volvieron a Dios y se dieron cuenta que los satisfacía tanto que dejaron a sus ídolos. No solo estaban los tesalonicenses sirviendo al Dios vivo y verdadero, sino que estaban también esperando al Señor Jesucristo. En segundo lugar, el cristiano que espera en el regreso del Señor Jesucristo no tiene pereza en su servicio a Dios. Y ahí tenemos el capítulo 2, versículo del 9 al 19. Dice el versículo 9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo tenía una convicción tan grande de lo que era el Evangelio de Jesucristo, lo que era su ministerio, a lo cual fue enviado por el Señor Jesucristo. Y por esa razón a Pablo lo vemos trabajando como fabricante de tiendas a fin de ganarse la vida y no ser gravoso a ninguno de los hermanos ahí en Tesalónica. Por eso dice este versículo 9, en trabajo y fatiga de noche y de día. Este fue el costo de la predicación del Evangelio a los tesalonicenses. Todo lo que Pablo sufrió y padeció, pero después vio el fruto de su trabajo. Porque todos los creyentes podían testificar acerca de la conducta ejemplar de Pablo hacia ellos. Y Dios también, dice aquí la palabra, era testigo de que Pablo era santo, justo, recto, irreprensible delante de Dios y de los hombres, en carácter y conducta, porque él siempre procuraba con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Como padre a hijo, dice aquí el texto, los animaba con ternura y afecto, con sabiduría y consejo, a vivir una vida santa a pesar de las persecuciones y que fueran obedientes a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. La meta de Pablo era que anduvieran como es digno de Dios, que los había llamado a su reino y gloria, sometidos al control del Espíritu Santo y confesando y abandonando todo pecado en sus vidas. Pablo tenía un profundo amor por ellos. En tercer lugar, el cristiano que espera el regreso del Señor no tiene divisiones en su comunión. Dice el capítulo 3, versículo 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los tesalonicenses siempre manifestaban su amor cristiano genuino. Pablo oraba por ellos para que el Señor les hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Su amor abarcaba no solamente a los hermanos en la fe o a todos los hombres, sino también incluía aún a sus enemigos, porque su motivación era lo que ellos conocían de los mismos apóstoles de Jesucristo. Ese amor les hacía irreprensibles en santidad delante de Dios, listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En cuarto lugar, el cristiano que espera el regreso del Señor no tiene angustia o preocupación en su mente. Dice el capítulo 4, versículo 13,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque Pablo sabe que la muerte es una bendición, ya que en el momento de morir estaremos en la presencia de Cristo. Su esperanza descansa en la resurrección de Cristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, igual creemos que los que han dormido en Jesús serán resucitados y participarán de su venida. En quinto lugar, el cristiano que espera el regreso del Señor no tiene pecados en su vida. Dice el versículo 23 del capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida plena de santificación, Pablo ora que el mismo Dios de paz os santifique por completo. No está orando por la erradicación de la naturaleza de pecado, sino que la santificación se extendía a todas las partes de su ser, su espíritu, alma y cuerpo. Y qué maravilloso es todo esto cuando nos damos cuenta verdaderamente lo que significaba para Pablo su ministerio en cuanto a la predicación del Evangelio. Porque Dios espera que nosotros como cristianos tengamos ese fruto, que lo que hacemos en la iglesia, si cantamos, si alabamos a Dios, si predicamos el Evangelio, si tenemos un tiempo de oración, si tenemos un tiempo de adoración como familias, aún de eso tiene que haber un fruto y que es la salvación de las almas. Por eso es que como iglesia nuestro centro tiene que ser la predicación del Evangelio. Mis hermanos, gracias a Dios por la palabra de esta mañana, porque nos anima a que nosotros estemos en la voluntad de Dios y que verdaderamente lo que hagamos tenga fruto para la gloria de Dios. Les animo a que cada día podamos estar estudiando esta carta y cada domingo vamos a estar escuchando también temas muy importantes acerca de lo que es la vida en Cristo. Vamos a orar, les invito a que oremos, mis hermanos. Padre, muchas gracias por la obra de salvación que has comenzado en cada uno de tus hijos y que sabemos que la llevarás a buen fin porque eres fiel y tienes grandes promesas para nosotros. Y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo nos motive a vivir en tu voluntad y en una plena adoración a ti. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, lo que tú has empezado en nuestra vida lo seguirás perfeccionando hasta el día en que tu Hijo Jesucristo venga. Permítenos, Dios, que mientras llegue ese esperado día, Señor, nosotros vivamos una vida de comunión contigo, una vida donde permanezcamos en tu palabra, una vida donde podamos hablar de tu Hijo Jesucristo a aquellos que no han tenido la oportunidad de ser salvados y tener la vida eterna. Y Padre, que nuestro corazón siempre sea para ti. Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta hermosa canción. Vamos a decirle: Dios, te daremos lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Tu obediencia es mi mejor.
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, no de bien seas mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Y bueno, hermanos, por último, vamos a cantar esta hermosa canción. Se llama Al Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Oh Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano,
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Muy bien, gracias a Dios por estos hermosos cantos, esta hermosa predicación también con nuestro pastor. Y bueno, pues hermanos, estamos llegando ya al final de este servicio de adoración, pero no sin antes recordar algunos avisos rapidísimos que tenemos bien importantes. Recuerde usted que todos los días, de martes a sábado, por las mañanas, estamos teniendo nuestro estudio bíblico con nuestro pastor, que nos está mandando a través de WhatsApp. Le animamos a que lo esté escuchando también. Eso es por las mañanas. Por la noche, recuerde que tenemos también por WhatsApp nuestra reunión de oración. Ahí el pastor nos está mandando la lista de oración, un audio con algunas indicaciones. Y bueno, pues también la idea es poder ser parte en este tiempo de oración. También les recordamos que todos los lunes nos estamos juntando como iglesia a través de Zoom para poder tener nuestra lectura bíblica. Nos reunimos, leemos un libro completo de la Biblia y después se tiene un tiempo para poder compartir un poquito acerca de las ideas centrales acerca de ese libro. Creo que es un tiempo también de mucha bendición, no se pierda este tiempo. Les recordamos acerca de los grupos pequeños, ahí están apareciendo las listas de los grupos, los horarios, los encargados. Así que también le animamos a que pueda estar considerando ahora para el mes de marzo poder estarse incorporando a alguno de los próximos de los grupos pequeños. También le recordamos que la próxima semana tenemos la Cena del Señor. No se olvide y no se pierda de la bendición de estar compartiendo con nosotros como iglesia este tiempo de la Cena del Señor. Prepare con su familia los elementos para que esté listo para la próxima semana. Y bueno, pues en esta semana tuvimos dos cumpleañeras. El día 22 cumplió años nuestra hermana Betty, mi mamá. Felicidades, mamita hermosa, por su cumpleaños. Y también nuestra querida hermana Moni, el día 23 de febrero cumplió años. Querida hermana Moni, muchas felicidades de parte de nuestra iglesia. Hermanas, esperamos que hayan pasado un excelente día en compañía de su familia. Yo sé que así fue. Y bueno, pues les mandamos muchas felicitaciones y deseamos que sigan cumpliendo muchos años más y que sigan amando a Dios por sobre todas las cosas. Muchas felicidades, hermanas. Vamos a terminar, hermanos, con este tiempo. Vamos a orar y bueno, pues vamos a despedirnos también de este culto de adoración. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, Padre, en esta mañana, porque mi Dios nos permitió llegar hasta el final de este culto, mi Dios, de adoración. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por, mi Dios, lo que aprendimos, lo que pudimos exaltar, mi Dios, también a través de los cantos, por esas grandes verdades, mi Dios, a través de esos versos. Y bueno, Padre, queremos rogarle para que, mi Dios, a lo largo de toda la semana, mi Dios, podamos ser fieles, podamos ser diligentes, mi Dios, en nuestro andar diario. Padre, agradecidos estamos, bendíganos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos, que Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra reunión de oración a las 9 de la noche y nos vemos también en nuestro culto de adoración la próxima semana en este mismo medio. Saludos, bendiciones. Señor, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra alma turbada. Ayúdanos, Señor, esperamos en ti, Señor. Te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas
y haya frutos del olivo. Con todo yo me regocijaré en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Amén. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.